Muy buenas tardes tengan todos, hermanos. El Señor les bendiga. En esta tarde saludamos a cada uno de los presentes. En especial queremos saludar a todos los visitantes. Hoy tuvimos a bien tratar de ponernos todos al lado acá. Quería que nos sintiéramos más en familia. A veces nos sentamos muy distantes el uno del otro. No nos damos cuenta que nos necesitamos el uno al otro. ¿Amén? Yo no sé cómo usted se siente, pero ciertamente se siente lleno del poder de Dios aquí en este lugar. Yo al menos así lo sé. Ustedes saben que yo no soy muy amante de las emociones, pero no sé por qué Dios ha tenido a bien hacer esto. Le doy la bienvenida a cada uno de los presentes, en especial las visitas que tenemos. Sean bienvenidos jóvenes, sean bienvenidos jóvenes, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Entonces, sin más demora, quiero recordarles que mañana a las 9 de la mañana de inicio la escuela bíblica de verano, así que los niños entre 4 y al sexto grado van a estar en la escuela de verano. Si su hijo tiene menos de 4 años y usted lo quiere traer, puede traerlo. Usted tiene que quedarse porque no hay cuidado para ellos. Sin más demora, les voy a invitar a buscar en el Evangelio de Lucas. En el versículo 12, capítulo 5, versículo del 12 al 16. Y digan amén cuando lo tengan. Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas capítulo 5, versículo 12 y digan amén cuando lo tengan. Amén. ¿Ya todos? Leemos. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él, y él le mandó que no le dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vamos a orar nosotros. Amén. Padre amante de misericordia, gracias por tu palabra. Ella es pan de vida. Ella es el alimento que necesitamos y que viene de ti. Sea tu Espíritu Santo quien nos capacite y use para poder comprender esta palabra y vivirla. En Jesucristo. Amén. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue muy activo durante los 3 años en que Él estuvo desarrollándolo. No vemos en Él ni un solo instante de inactividad. Es posible ver a alguien que verdaderamente cumple la voluntad de Dios su Padre, a alguien que verdaderamente ama al perdido, a alguien que mira al ser humano y no mira la miseria que es, sino el hombre salvo que puede llegar a ser. No mira al hombre destrozado por el pecado, no mira al hombre muerto en delitos y pecados, no mira al hombre enfermo, al hombre caído,
al hombre destruido. Jesús mira en el hombre aquella persona que puede ser transformada por el poder de Dios el Padre, que puede pasar de muerte a vida y de un estado inservible a un estado que dignifique, honre y glorifique el nombre de Cristo. Esto es lo que pasa en el encuentro del leproso de esta porción de la Biblia con nuestro Señor. Y es importante que nosotros nos planteemos esta pregunta: ¿por qué Dios tuvo a bien tener esta sencilla historia escrita en el Evangelio? Cuando nosotros miramos la vida del leproso y meditamos en su condición humana y también en su condición espiritual, podemos darnos cuenta que todo ser humano, sin excepción de ninguno, podemos identificarnos con él. De alguna manera, el leproso es un prototipo de cuál es la condición del hombre sin Jesucristo, de cuál es la condición humana del hombre sin el toque del Maestro, sin la asistencia del Señor, sin la vida que Jesucristo provoca en el corazón de aquellos que le reciben y le aceptan como Salvador. Quizás usted esté diciendo: bueno, tenía lepra. Eso es fácil de curar. En estos tiempos tiene cura. Se le puede poner antibióticos, se le da todo un tratamiento y se acabó. Pero en los tiempos de la Biblia las cosas no eran así. Las cosas no eran así. Cuando nosotros contemplamos a este hombre, podemos darnos cuenta que él no tenía una lepra en un estado inicial. De hecho, en los tiempos de la Biblia, cualquier enfermedad de la piel podía ser considerada como lepra, y no necesariamente lo que hoy la ciencia denomina como lepra. Pero lo cierto es que este hombre, al parecer, sí tenía la lepra, y en un estado avanzado y final. Porque en el versículo 12 dice la Biblia que se presenta un hombre lleno de lepra, y usa esta frase: lleno de. Cuando usted analiza estas palabras en su texto original en griego, significa plenamente cubierto de lepra. Y de hecho, esta palabra lleno es la misma que se usa para hablar de llenura del Espíritu en otros textos de la Biblia. Quiere decir, llenura del Espíritu, todos nosotros sabemos que es controlado totalmente por el Espíritu, ¿no? Entonces, la palabra lleno aquí de lepra significa que era un hombre que estaba totalmente controlado, todos sus órganos estaban controlados por la enfermedad de la lepra. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de alguna vez ver a un leproso. Es algo horrible. La gente dice: se le caen los pedazos. No se le caen los pedazos. El problema es que la lepra va consumiendo y da la impresión de que la persona se le caen los pedazos. La lepra es altamente contagiosa. La lepra mata el sistema nervioso de la piel, y por eso el leproso puede quemarse, puede prenderse fuego y no sentir dolor. El leproso puede estar expuesto a los fríos, a las temperaturas de frío más bajas que puedan existir, incluso morir de frío por no darse cuenta que hay frío. Un leproso, eso es, en el sistema nervioso de la piel muere, pero el resto del sistema nervioso del cuerpo sigue muy activo y sufre de los dolores más terribles que pueden haber sobre la faz de la tierra. Además de ello, la lepra pudre la carne, hace que el individuo supure, y por eso a los leprosos se les envuelve en venda. El leproso literalmente huele a cadáver, porque el leproso en realidad es como una especie de muerto de vida. De manera que muchas veces leemos superficialmente la Biblia y se acercó un leproso: el leproso que bueno fue sanado.
y no nos detenemos a pensar en la terrible condición de este pobre hombre. El leproso era alguien que no solo estaba destinado a sufrir y padecer la enfermedad física en sí mismo, sino que además su condición le hacía repugnante a la vista de sus semejantes. El leproso, además de sufrir este terrible dolor, sufre también el desprecio, el alejamiento de sus semejantes, el rechazo, el abandono. El leproso es alguien que en los tiempos de la Biblia vivía marginado. Nadie se encargaba de ellos. No tenía cura la lepra. Y Dios había dado en la ley a Moisés mandamientos muy estrictos con respecto a la lepra. Dios había dicho en su palabra que el leproso, tras haber sido examinado por los sacerdotes, debían vivir fuera del pueblo. Estaban obligados a andar con una vara y diciendo inmundo, 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 para que nadie se le acercara. Es importante que entendamos que Dios tomó esta decisión no para que los hombres repudiemos a los leprosos, para que los hombres menospreciáramos a los leprosos, ni abandonáramos a los leprosos en su condición de enfermo, sino que Dios toma esta medida porque Dios en su sabiduría sabe que la lepra es altamente contagiosa y que en aquellos tiempos no había la medicina que hay hoy, y Dios toma esta medida para preservar al pueblo de Dios de una plaga. Pero en ninguna parte de la Biblia dice menosprecia al leproso. Sí dice no lo toques. ¿Pero por qué dice no lo toques? Porque la lepra es altamente contagiosa. O sea, Dios está tomando una medida preventiva. Es el corazón del hombre el que muchas veces está más leproso y podrido que el de este tipo de enfermos. Y tomaron la postura de menospreciar, rechazar, mirar con malos ojos y con repugnancia a una persona que padece de este mal. Y esto nos hace ver, amados hermanos, cuál es la condición del hombre, cómo es el corazón del hombre. Tenemos una tendencia a repudiar, a rechazar a aquel que está marcado por un mal determinado. En los tiempos de la Biblia muchos creían que ser leproso era la consecuencia del pecado. Y hay una realidad, hay casos en la Biblia donde Dios volvió leprosa a la gente por pecados. Sí los hay, hermana de Moisés, Ana. Pero hubo casos en los cuales Dios dio la lepra como señal de su poder. ¿Qué le dijo a Moisés? Mete tu mano. Y cuando la sacó, estaba leprosa. Y después la metió y estaba sana. O sea que no podemos absolutizar de que este hombre estaba en pecado porque estaba leproso. En lo absoluto. En lo absoluto. La ley establecía que el leproso viviera afuera. Entonces el leproso estaba expuesto también al maltrato psicológico. No venido de Dios, sino practicado ¿por qué? Por sus semejantes, los hombres. Y en el tiempo de Cristo, donde el fariseísmo abundaba, pues con más ahínco se menospreciaba a la persona del leproso. Entonces, una vez que conocemos cómo es la vida de un leproso, ¿a qué está destinado el leproso? A vivir separado, lejos de la familia, fuera del pueblo, cubierto de ropas ásperas y pregonando inmundo, inmundo, para que nadie se le acerque, para que nadie le toque. Concluimos que la consecuencia de la lepra en la persona no solo era el sufrimiento, sino también el aislamiento y el desprecio. ¿Qué podía ocurrir si un leproso decidía entrar al pueblo? ¿Qué podía ocurrir? La gente
iba a ver ese acto como una infamia y como una violación de la ley de Dios. Y ciertamente era una violación de la ley de Dios, porque Dios había dicho no puede vivir dentro del pueblo, pero era, recuerdo, por contagio. Era una violación. Y la gente fanática de aquel tiempo muy probablemente iban a reaccionar violentamente contra una persona así. Sin embargo, cuando nosotros vemos este pasaje de la Biblia, podemos contemplar que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es tan grande, su amor es tan grande, tan extenso, que Él no rechaza al leproso. Fíjense, verso 12. Estando Jesús en una de las ciudades, ¿dónde estaba? En la ciudad. O sea, no estaba en el campo, no estaba junto al lago, estaba en la ciudad. ¿Podía un leproso entrar a la ciudad? No. Sin embargo, hay algo en el leproso. Dice, se presentó, así como estaba lleno de lepra, se hizo presente en la ciudad, se hizo presente ante el Señor. Quiere decir que estaba rompiendo con las reglas. Al mismo tiempo se estaba enfrentando a la gente de su tiempo. Al mismo tiempo estaba poniendo a un lado los prejuicios que habían contra los leprosos. Y todo esto es porque él estaba decidido a postrarse ante la presencia de Jesús para rogarle algo. Me pregunto, ¿qué vio el leproso en Jesús? ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué no fue al sumo sacerdote? ¿Por qué no fue al jefe de los fariseos? ¿Por qué no fue a la sinagoga? ¿Por qué vino a Jesús? Porque el leproso llegó al convencimiento que muchos que estaban sanos no habían entendido. Y era que en Jesús estaba la solución a su vida. Que en Jesús estaba la salvación de su alma. Que tan solo con la palabra de Jesús era suficiente para él ser liberado de ese mal que le perturbaba y que le hacía la basura del mundo y que le hacía vivir lejos de todo el mundo. Él tuvo que tomar esta decisión, venir. Tuvo que ser valiente, enfrentar a la gente. Tuvo que tener atrevimiento, poner a un lado los prejuicios. Pero este hombre ya venía cargado de fe. Porque si no tuvo miedo a ser apedreado, a ser repudiado, a ser rechazado, y vino a Jesús, la persona idónea, porque ya él tenía fe en que su Jesús estaba la solución. Si los leprosos es un prototipo de la miseria humana, porque todos nosotros somos pecadores, y no hay que ser leprosos para ser pecador. De hecho, les voy a decir que hay personas que a consecuencia del pecado viven más inmundo que el más miserable de los leprosos. Porque el pecado nos hace repudiable ante la presencia de Dios. Nos hace inaceptable en la presencia de Dios. Pastor, ¿es que usted se basa para decir eso? Porque lo dice la Biblia en el libro de Isaías. Vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. O sea que nuestros pecados nos hacen andar por la vida gritando delante de Dios: inmundo, inmundo, inmundo. Y dice la Biblia que por cuanto todos pecaron están separados, destituidos de la gloria de Dios. Lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Pero
Esto quiere decir que de la misma manera que un leproso en aquel tiempo no tenía cura y estaba entonces inevitablemente condenado a la muerte, recuerde que el hombre sin Jesucristo, a consecuencia del pecado y del pecado que reina en su corazón, el hombre también anda errante por la vida pregonando su inmundicia y su pecado rumbo a la muerte segunda o lago de fuego en el infierno. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Entonces se puede dar cuenta usted que hay mucha similitud en la experiencia del leproso con la experiencia de todo ser humano. Quizás usted diga, no, yo no soy pecador, porque yo no he matado a nadie, yo no robo, yo amo a mi prójimo, hago muy buenas obras en la vida. Déjeme decirle algo, eso es fantástico, eso es bueno que usted lo haga y sígalo haciendo, pero permítame decirle algo. Tus buenas obras no son las que te van a hacer merecedores del perdón de tus pecados ni del reino de los cielos. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Y dice claramente el versículo, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dice el profeta que las obras humanas son como trapos de inmundicia ante la presencia del Señor. Entonces, tus obras no son una autojustificación, porque lo cierto es que ninguna obra es lo suficientemente elevada como para que Jesucristo diga, este es merecedor de la salvación por lo que Él ha hecho. Dígame, por mucho que pudo haber hecho el leproso, ¿pudo ser salvado? Él pudo caminar y venir, él pudo enfrentar sus prejuicios, pudo entrar al pueblo, pero llegó un momento en que tuvo que reconocer que solo Jesús podía salvarte. Y mire que usa esta frase, si quieres, puedes salvarme. Mire, amado hermano en el Señor, cuando usted lee este pasaje en griego, el espíritu de este pasaje es el siguiente. La frase cuando dice se postró rostro en tierra, significa, es la misma frase cuando habla de póstrense delante de Dios, adórenle. Quiere decir que este hombre estaba reconociendo en Jesucristo todo su poder y toda su autoridad. Estaba reconociendo en Jesucristo a la persona única y capaz de traer salvación a su vida. Y cuando dice esta frase en griego, suena más o menos así: Señor, si tu voluntad es sanarme, sáname. El leproso no le estaba diciendo a Jesucristo una orden, sáname. El leproso está adorándole, está reconociéndole y se está acogiendo a la voluntad de Jesucristo diciéndole, aquí estoy, yo soy lo que soy, un miserable leproso, una miseria humana, y creo que si tú quieres, si es tu voluntad sanarme, tú me vas a sanar. Y con esta actitud te está diciendo, yo me acojo a tu designio. Qué hermoso. Porque muchas veces venimos con un corazón caprichoso delante de Dios. Queremos que Dios nos sane, pero no queremos que nos salve. O creemos que por haber venido nos tiene que tocar. Mire, si usted y yo como pecadores desarrollamos estas mismas actitudes, usted y yo vamos a ver la mano de Dios tocando nuestra vida. Pero es necesario que sigamos los pasos correctos. Como el leproso, usted y yo tenemos que poner a un lado nuestras cargas. ¿A qué me refiero? El leproso tuvo que poner a un lado su sufrimiento.
y esforzarse y caminar en medio de su dolor. El leproso tuvo que poner a un lado los prejuicios para llegar a Jesús. Usted y yo tenemos que aprender a identificar a Jesús como la solución, pero tenemos que venir. Si ponemos los ojos en qué va a decir la gente que me rodea, mi familia, mi amigo, etcétera, etcétera, si yo me hago cristiano, usted nunca va a ser sanado de la lepra del pecado que gobierna en su vida. Porque la Biblia dice con claridad que el que niega a Jesucristo delante de los hombres, Jesucristo también le va a negar delante de quién? Del Padre. También el reino es para los valientes. Usted tiene que ser lo suficientemente valiente como para reconocer su condición y enfrentarlas. El leproso sabía que era leproso y decidió enfrentar el reto de buscar acercarse al Señor. Usted y yo quizás tengamos que enfrentar otros retos muy distintos, pero no dejan de ser retos. Usted y yo posiblemente tengamos que enfrentar la fornicación, el adulterio, el robo, el mentir, el chisme, la avaricia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, el celo, la ira, la contienda. Son pecados que gobiernan en el corazón del hombre y que nos hacen miserables y repugnantes ante Dios. Y vamos a tener que despojarnos de ellos. Pero es importante que usted entienda que usted por sí mismo no se puede despojar. La salvación es algo que el hombre no puede lograr por sus esfuerzos ni por sí mismo. Depende íntegramente de la gracia de Jesucristo. Íntegramente. Cuando el leproso le está diciendo, si quieres puedes sanarme, él está consciente de que hay gente a las cuales Dios no sana o no sana. Y esto puede sonar un poco fuerte y rudo, pero es una realidad. La Biblia dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. De Judas dice: este hijo de bendición preparado para el día de la ira. En Proverbios dice que Dios hizo al impío para el día malo. Pero cuando usted y yo venimos ante Jesús, no estamos viniendo por otra cosa, sino es porque ya Dios te ha estado trayendo. Porque dice la Biblia con claridad que a los que antes conoció también los predestinó, y a los que predestinó a estos llamó. ¿Qué quiere decir? Los llama, los trae hacia sí para derramar sobre ellos su gracia. Y dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, esta de vosotros don de Dios. Quiere decir que Dios pone la fe en el corazón del hombre que ha llamado para que éste reconozca en Jesucristo la fuente de gracia, se arrepienta y sea salvo. Entonces el leproso está viniendo no por gusto, está viniendo porque ya Dios le está trayendo a su Hijo Jesucristo. Y el resultado de la fe puesta en Él va a llegar al clima cuando Jesús, al contemplar a aquel hombre, toma una decisión y dice algo extraordinario. Verso 12 al final. Rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, Jesús hace algo no común, porque un leproso, nadie tocaba a un leproso. Entonces, extendiendo él, o sea Jesús, la mano, le tocó. Primero Jesús le toca y después le dice. Este acto de Jesús tocar al leproso es un acto de misericordia. Está diciendo: no te rechazo, te toco para que sientas el poder mío que libera tu persona de este mal. Jesús no rechaza al leproso, Jesús rechaza el mal del leproso.
Cuando tú y yo nos postramos ante Jesús y depositamos nuestra fe en Jesús, fe que viene de Dios, y creemos en Él, Jesús va a extender su mano y va a tocar tu vida si ve en ti arrepentimiento. Y va a decir, quiero ser salvo. Quiero ser salvo. Lo extraordinario en este pasaje es que dice que el leproso empezó a curarse. No, al instante. ¿La lepra qué? Se curó. Esto nos hace ver algo. Que cuando uno viene a Cristo, uno es aceptado en la posición de hijo de Dios instantáneamente. Y que cuando Cristo hace la obra en el corazón, en la vida de una persona, la hace de una vez y para siempre. Porque la gracia de Cristo es suficiente para cubrir con toda la miseria humana, pasada, presente y futura. Jesús hace algo. Le dice, no digas nada. Y le dice, ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. No era común que alguien se presentara ante el sacerdote diciendo, yo fui limpio de lepra. Era casi imposible porque solo un milagro. Los sacerdotes probablemente le iban a decir, ¿cómo te curaste? Y él dice, para testimonio a ellos. Además, recordemos que Cristo aún no había muerto en la cruz. Quiere decir que estaban bajo la ley, él tenía que cumplir. ¿Con qué? Con la ofrenda de la expiación, por la liberación de su pecado. A los más pobres, los leprosos más pobres que eran sanados, se les permitía tomar 2 aves, 2 palomas, la embarraban en sangre y la sacrificaban. La otra la soltaban a volar. Eso significaba el mal que había sobre ti voló, y la sacrificaban por expiación por el pecado. Era el testimonio de que este hombre había experimentado una liberación. Pero cuando le preguntaran de qué manera experimentaste la auténtica liberación, iban a tener que decir que fue en qué, en Jesucristo. Entonces, vemos con esto algo interesante. Jesucristo puede tocar tu vida y quitarte una vez y para siempre tu pecado. Jesucristo es quien trae verdadera liberación. Jesucristo es el que transforma la vida de quien se acerca a Él de una vez y para siempre. Diga, a partir de ese instante, ¿cómo habrá sido la vida del leproso? ¿Cambiaría su vida? Por completo. Ya no tiene que andar gritando inmundo, ya no tiene que soportar que la gente lo vea como el sucio, como el abandonado. Ahora podía trabajar, probablemente. Lo cierto es que hubo un cambio. Y esto es porque cuando Jesucristo toca nuestra vida, lo cambia todo. Este hombre empezó una nueva vida. Cuando Jesucristo entra a la vida comienza de nuevo. Por eso le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Por eso la Biblia habla del nuevo nacimiento. Entonces, de alguna manera la experiencia del leproso es la experiencia de la persona que viene a salvación. Puede ser tu experiencia. Tú no estás esta tarde en este lugar por gusto, en lo absoluto. Tú estás aquí porque Dios en su voluntad permitió que estuvieras aquí. Porque Dios hizo algo que te convenció para que tú vinieras acá. Es posible que tú pienses, bueno, a mí me convenció mi amiga, mi familia, mi pariente. No es cierto. Él fue el instrumento de Dios. Tú no estás por gusto. Y no por gusto estás escuchando este mensaje. Tú estás aquí porque de alguna manera Jesús está captando tu atención.
y quiere iniciar una relación contigo. Como aquel leproso, todos están marcados por el pecado porque todos han pecado. Y entiéndase que cuando digo pecado no estoy diciendo que tú eres un delincuente, no, estoy diciendo que eres pecador como todo ser humano. Pero no te pierdas la oportunidad de dejar que el Señor toque tu vida. Si te arrepientes de tus pecados, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, dice la Biblia que serás salvo. El leproso se arrodilló, clamó, le dijo: yo creo que tú puedes hacer esto, me acojo a tu voluntad. Si tú haces el mismo clamor a Jesús y le dices: mira mi miseria, quiero que me toques, me arrepiento de mi pecado, creo que puedes limpiarme, creo que puedes darme la vida eterna porque tu muerte en la cruz conquista esto, el Señor va a entrar en tu corazón, va a perdonar tu pecado, va a quitar tu inmundicia y te va a hacer una nueva persona. Pero tú tienes que tomar la decisión correcta, creer en Él. El leproso tuvo que venir, tú tienes que venir. El leproso tuvo que pasar por el medio de la gente y públicamente decir: yo creo que tú puedes hacer esto. Tú debes pasar por el medio de tu gente y decirle: creo en ti. El leproso se postró ante el Señor, quiere decir que se humilló. Tú tienes que venir y humillarte ante el Señor. El leproso le dijo: creo que tú puedes sanarme. Tú tienes que decirle: Señor, sáname, perdona mi pecado, límpiame de todo mal, quiero ser nueva criatura, quiero vivir para ti. Invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos. Quiero que piensen en esto que les voy a decir. Lo que hemos hablado en esta tarde, a la luz de la Biblia, ¿tiene sentido para tu vida? Si murieras ahora, ¿crees que vas a entrar en el reino de los cielos siendo que tu vida está quizás siendo como la de este leproso, aún sin tus pecados perdonados? Me disculpas, pero la respuesta es un no. Al cielo no se entra por ser bueno, al cielo se entra por creer en Jesucristo. Entonces, si lo dicho en esta tarde tiene sentido para tu vida y tú te has dado cuenta que necesitas ser perdonado de tu pecado, ser liberado de tu carga de pecado, es el momento de que vengas al Señor. Tú no tienes por qué cargar con ese pecado. Dice la Biblia que en Colosenses que Dios anula el acta de nuestros pecados en la cruz. Él te dice: echa tu carga sobre mí y hallarás descanso para tu alma. El leproso supo echar su carga y su problema en manos de Jesús. Si tú quieres ser salvo, tienes que depositar tu pecado en Jesús y dejar que su sangre preciosa te limpie. El leproso tuvo una vida nueva. Si tú haces esto, si tú crees en Jesús, vas a tener una vida nueva. Pero el leproso tuvo que venir. El leproso tuvo que públicamente reconocer a Jesucristo como fuente de su salvación. De hecho, la palabra salud y salvación son sinónimos en griego. Por eso, si en esta tarde alguno de los presentes aún en su vida no le ha dicho: Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, quiero que me perdones, quiero que me haga nueva criatura, yo te invito a que usted pase aquí al frente para yo orar contigo. Si en esta tarde tú has llegado a la conclusión que necesitas venir ante Jesús para salvación de nueva vida, para obtener el perdón del pecado, a pesar de tu pecado, ponte de pie y ven aquí al frente para orar por ti. Solo para orar por ti y contigo. Si en esta tarde usted quiere tomar esta decisión, olvídese de todos los que estamos aquí. Sea como el leproso, atraviese la gente, no le importa la gente y venga.
ya tú eres creyente y te has dado cuenta que tienes cosas en tu vida que aún no has logrado superar, también la solución, y aplica este pasaje de igual manera, es Cristo. Ven en tu condición de leproso ante Él, pídele que te libre. Padre, estamos agradecidos a ti por la oportunidad de estar en tu casa en esta tarde. Suplicamos que tú nos ayudes a caminar contigo. Rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que podamos nosotros siempre tener el valor que tuvo este leproso, de no importarle los prejuicios, de no importarle las reglas, importarle venir a ti, reconocerte y entender que tu gracia es suficiente y única para limpiarnos de todo mal y darnos una nueva vida. Ayúdanos a vivir agradecidos y a confiar en ti y a descansar en ti. Jesucristo. Amén. El Señor. ¿No vas a salir ahí? ¿Sabes? Déjame decirle que lo apague. Está saliendo todo